Mm, el pavo, ¿Qué, la perdón? leche de soya, el pavo, La ¿El lejía pavo? doméstica. el Bien. salmón, Eh, los panes, Prof, me da sí, chance. gracias, Pati. Sí. Hoy subo las del viernes. Y estas. Gracias, Pati, para vernos en acción ahí todos, ¿va? ¿El plátano es base o neutro? Pues no me acuerdo cómo anda, pero debe andar cercano a la neutralidad del plátano, yo creo. El amoníaco, ¿no? Bueno, el amoníaco sí está por acá, ¿sí? El café también es alcalino. ¿Es alcalino el café o es ácido? No, es ácido el café. Es ácido el café. El aguacate. El aguacate seguramente también anda por aquí. La levadura. El plasma sanguíneo. El bicarbonato de El sodio. plasma sanguíneo está en 7.44 aprox. De 7.42 a 7.44. Fíjense bien, y esa es la diferencia entre la sangre arterial y la sangre venosa. ¿Sí? ¿Dónde entra la linfa, huevo, profe? La clara de huevo está por aquí más o menos entre 8 y 9. ¿Sí? Y bueno, pues ahí lo que tendríamos que hacer es ponernos con ayuda de un potenciómetro pues a medir los pHs, ¿va? Profe. Sí. La solución linfática, ¿dónde entra? ¿La linfa? Sí. La linfa también va a estar como por 7.44 por ahí. Lo que sucede es que en los sistemas biológicos, algo que hacemos de una manera muy efectiva es regular el pH. ¿Sí? O sea, no se crean, o sea, tantito que nos baje el pH, les dije, el pH del plasma está en 7.44, les baja 7.2, fíjense, estamos hablando de 2/10 en la escala de pH, pero si estamos en 2/10 aquí, pues estamos hablando de concentraciones de protones, de oxidrilos, mucho menores a 10 a la menos, del orden de 10 a la menos 8 protoncitos que están entrando, oxidrilos que están entrando a bajar el pH. ¿Sí? Con ese pequeño cambio de pH, tenemos para sufrir un proceso muy peligroso que se llama como acidosis metabólica. Y la acidosis metabólica, si no se controla rápidamente, puede ser incluso mortal. ¿Sí? Entonces se tiene que controlar el pH de una manera muy efectiva. ¿Vamos bien? ¿Alguna pregunta? Sí, profe. ¿Hasta aquí? Bueno. Siguiente. ¿Ya están viendo mi pantalla o no les estoy compartiendo todavía? No, sí se ve, profe. Sí se ve, profe. Ay, Diosito, ¿qué estoy haciendo? Bueno, fíjense bien. Entonces estábamos aquí compartiendo mi pantallita. Ay, Diosito, ¿qué pasó? Nada. No ha pasado nada. Entonces estábamos aquí, ¿verdad? Entonces, fíjense bien. Hablamos también, vamos a hablar, entonces vamos a empezar por dar la definición de ácidos y bases. ¿Sí? Vamos a dar 3 definiciones de ácidos y bases. La primera definición de ácidos y bases, quizás una de las primeras que se dio, la dio Arrhenius hacia finales de 1800. Svante Arrhenius. ¿Sí? Arrhenius, para Arrhenius, un ácido es un compuesto que es capaz de donar protones. Y una base es un donador de oxidrilos. Eso fue para Arrhenius hacia finales de 1800. Ya a principios de 1900, Arrhenius modificó, Bronsted y Lowry modificaron ligeramente la definición de ácidos y de bases.
Prácticamente la de ácidos no la modificaron. Dijeron que los ácidos, para ellos los ácidos seguían siendo sustancias que tienen la capacidad de donar protones. Son donadores de protones. Pero las bases, aquí ya le cambiaron y dijeron, las bases son aceptores de protones. Y finalmente, Lewis, ¿sí? Ya un poquito más adelante, después de los años 20, definió a los ácidos como aceptores de electrones y a las bases como donadoras de electrones. ¿Entiendes? Entonces son diversas definiciones de ácidos y bases. ¿Cuál será la mejor definición? ¿Cuál es la más? La ganadora de protones. La de ¿Perdón? Bronsted y Lowry. La de Bronsted y Lowry. Fíjense bien, yo creo que, o sea, a mí me gusta mucho la de Bronsted y Lowry, pero también me gusta mucho la de Lewis. ¿Sí? Pero aquí depende de qué es lo que queremos estudiar. Si lo que estamos estudiando tiene relación con el pH, entonces sí, definitivamente la definición de Bronsted y Lowry es la más importante. Entonces en bioquímica pues usamos mucho los pH, nos importa mucho regular el pH. Ahorita estamos tocando este tema, nos conviene definitivamente hablar de la definición de Bronsted y Lowry. Pero si estuviéramos en la clase de química orgánica y estuviéramos hablando de nucleótidos y electrófilos, nos convendría más apegarnos a la definición de Lewis. ¿Se entiende? Entonces, las definiciones pues como que tienen su campo de acción, ¿sí? En el caso del pH, pues es mejor hablar de esto. Bueno, entonces, cabe mencionar que, entonces ya dijimos, entonces nos vamos a quedar ahorita de momento con la definición de Bronsted y Lowry porque pues, estamos hablando de pH, ¿sí? Y lo que a nosotros como sistema biológicos nos importa es regular el pH, ¿sí? Ahora, entonces, los ácidos donadores de protones, las bases aceptoras de protones. ¿Vamos bien? Y dentro de los ácidos hay dos clases de ácidos o dos tipos de ácidos, ¿sí? Que los conocemos como ácidos fuertes y ácidos débiles, ¿sí? ¿Cuáles son los ácidos fuertes? ¿Pero qué características tienen los ácidos fuertes? Los ácidos fuertes se disocian por completo y los ácidos débiles ¿Nada no más se se disocian disocian. así por obra y gracia del Espíritu Santo? Son los No. que son capaces de donar todos sus protones. Pero nada más así por obra y gracia del Espíritu Santo donan sus protones. No, se disocian más fácil en agua. En agua. Ojo, otra vez, fíjense cómo el agua juega un papel muy importante en la disociación. Los ácidos fuertes son aquellos que en disolución acuosa se disocian totalmente. Por ejemplo, Ahora sí el ácido clorhídrico sería. el ácido El ácido clorhídrico. clorhídrico. Ustedes saben que el ácido clorhídrico se disocia totalmente. El ácido clorhídrico es un ácido fuerte. Aquí no encontré cómo ponerles flechitas, ya saben, aquí debería de haber una flechita de una sola punta, ¿sí? Que me estuviera apuntando hacia la formación de protones y cloruros. Y esto es en disolución acuosa. Entonces aquí también vamos a tener que completar mi presentación. Ya saben, esto es en disolución acuosa. Ay, está mugre.
hacerlo un poquito. Bueno, ahí está. ¿Les late? Entonces, los ácidos fuertes son aquellos que en disolución acuosa, en presencia de agua, se disocian totalmente. Entonces, ya saben, aquí tendría que ir una flechita con una punta completa hacia la derecha, que me indica que el ácido clorhídrico se disocia totalmente en protones y cloruros. ¿Vamos bien? Sí. De tal manera que si la concentración del ácido clorhídrico es décimo molar, dado que está disociado totalmente, la concentración de protones en la disolución pues también es décimo molar. Y si yo conozco la disociación de la concentración de protones en la disolución, es muy sencillo determinar el pH, porque ya saben que pH es igual a menos el logaritmo de la concentración de protones. ¿Sí? Entonces, menos el logaritmo de 0.1, van a encontrar que el pH del ácido clorhídrico décimo molar es 1. ¿Vamos bien? ¿Sí? Entonces, pues cuando hablamos de un ácido fuerte, pues es relativamente sencillo hablar de su pH. ¿Sí? Si nosotros conocemos la concentración del ácido, pues fácilmente podemos encontrar la concentración de protones porque está disociado totalmente y esto me permite de manera sencilla establecer su pH. ¿Vamos bien? Sí, profesor. Los ácidos débiles. Los ácidos débiles son aquellos que se disocian parcialmente. Por ejemplo, el ácido acético. Aquí le puse, ya saben, quise poner una flechita con media punta hacia la derecha y la segunda con media punta hacia la izquierda. ¿Sí? Esto quiere decir que hay un equilibrio. ¿Sí? Ustedes háganlo bien en sus apuntes, ¿va? No tomen los malos ejemplos y las fodonguerías de su profe, ¿va? Entonces, los ácidos débiles se disocian parcialmente. ¿Sí? Por ejemplo, el ácido acético. Esto que se disocian parcialmente nuevamente en disolución acuosa. Esto quiere decir que una fracción de esta molécula se va a disociar, se va a romper para formar iones El ion acetato y protones. ¿Sí? Una fracción del ácido. ¿Cuánto? Hasta ahorita no sabemos cuánto. ¿Sí? Solo sabemos que una fracción del ácido. De tal manera que fíjense una cosa, si tengo un ácido, el ácido acético décimo molar, ¿podría yo decir la concentración de protones en la disolución? No, no la podría saber. ¿Por qué? Porque se ha disociado parcialmente. Lo único que sé es que la concentración de protones debe de ser menor que 0.1 molar. ¿Se entiende? Ahorita no sé cuál es la concentración de protones 0.1 molar. Digo, la concentración de protones en el ácido acético. Lo único que yo sé es que al estar disociado totalmente, ¿sí? Hay una fraccioncita de protones y pues al estar disociado parcialmente, la concentración de protones debe ser menor que 0.1. Fíjense, ¿cómo podríamos establecer el pH del ácido acético décimo molar? ¿Qué harían para establecer la concentración de protones del ácido acético décimo molar? Algo muy sencillo. Pues identificar con cuántas moléculas de agua interactúa. No, algo más sencillo. Yo les doy ácido acético décimo molar y les doy la misión de que me tienen que dar la concentración de protones. ¿Qué tendrían que hacer? ¿Una titulación? Podrían hacer una titulación, pero algo más sencillito que una titulación. Si tienen nada más el puro ácido acético y saben que es ácido acético décimo molar,
La titulación les permitiría conocer la concentración del ácido, pero la concentración del ácido ya la conocen. ¿Una regla de 3? ¿Una regla de 3? No. ¿Para qué les serviría una regla de 3 ahorita? Es que creo que lo estoy confundiendo con lo del número de Avogadro, Algo ¿no? más sencillito. Más Podríamos usar sencillito. un potenciómetro. Exactamente, se van al laboratorio, sacan el potenciómetro y le miden el pH. Ojo, si ustedes miden el pH del ácido acético décimo molar, lo que van a encontrar es que el ácido acético décimo molar tiene un pH cercano a 3. Ojo, no es 3, es cercano a 3. Pero vamos a suponer que sea 3. ¿Va? Es muy cercano a 3. Ahorita un poquito más adelante lo calculamos, ¿va? Entonces, si el pH del ácido acético, vamos a decir, es 3, aquí lo que podríamos decir es que la concentración de protones es 1 por 10 a la menos 3 molar. ¿Se entiende? Calcúlenlo, o sea, pónganlo en su calculadorcita. Si el pH es 3, pues 10 a la menos 3 pues me da una concentración milésimo molar. ¿Vamos bien? ¿Sí? ¿Todos bien? Sí, profe. Y entonces, si nosotros nos ponemos a ver en qué proporción se encuentra el ácido con respecto al protón que liberó y su base conjugada, nos daríamos cuenta, fíjense, si este tiene una concentración décimo molar y el ácido acético tiene una concentración décimo molar y encuentro que la concentración de protones es milésimo molar, quiere decir que ¿cuántas moléculas de ácido acético se han disociado en la solución? ¿En qué relación se encuentran? Una por cada 1000. ¿Una de cada 1000? Fíjense bien, este es décimo molar. Este ácido acético tiene una concentración décimo molar y el protoncito que encontramos y el acetato, pues, fíjense, por cada molécula de ácido acético que se disoció, se formaron concentraciones equimoleculares de acetatos y protones, ¿sí? Y entonces la concentración de protones es milésimo molar. Es 0.1 a 0.001. Se disociaron en relación, ¿cuántas? Es una centésima de ácido, me produjo una milésima de ácido, perdón, de protones y de acetatos. Entonces, ¿cuántas se disociaron? ¿Una de cada cuántas? ¿Una de cada 100? ¿Perdón? ¿Una de cada 100? Una de cada 100. Es decir, fíjense bien, encontré la concentración es 0.1 molar y este es 0.001 milésimo molar. ¿Cuántas veces cabe una milésima en una décima? Pues hacen una división, ¿verdad? 0.1 entre 0.001 y les va a dar 100. ¿Vamos bien? Es decir, se ha disociado una de cada 100 moléculas del ácido. Eso es lo que me está indicando, de lo que me está hablando este valor. Y entonces con esto pues yo ya estoy demostrando que el ácido acético está disociado parcialmente. Solo se disoció una de cada 100 moléculas de agua. ¿Se entiende? Fíjense bien, y si se disoció una de cada 100, pues yo podría decir que me quedan, estas se encuentran en relación 99 a 1. Se disoció una de cada 100, entonces me quedan 99 de ácido acético y se han formado una de acetato y un protoncito. ¿Vamos bien? Sí. Hasta lo veo un poquito encimado. Bueno, luego lo desencimamos un poquito. ¿Vamos bien? ¿Alguna pregunta o duda hasta aquí? Sí, profe, ¿puede repetir eso que, o sea, por cada 100 moléculas de ácido se disocia una?
Solo se disoció una, ¿sí? Porque si tú ves la relación de concentraciones, tienes una concentración decimomolar de ácido y una concentración de protones, de acuerdo al valor que yo les di ahorita, ojo, que les dije que el pH es cercano a 3, vamos a suponer que fuera 3, querría decir que la concentración de protones en la disolución, y de acuerdo con lo que hemos visto anteriormente, es de 1 por 10 a la menos 3 molar. Es decir, es una concentración milésimo molar. Entonces, para encontrar la relación en la que se encuentran, pues yo digo, bueno, ¿cuántas veces cabe una milésima en una décima? Y si hacemos la división, pues me daría cuenta de que son 100 veces. Es decir, se disoció una de cada 100 moléculas del ácido. ¿Sí se entiende? Sí, Muy es bien. solo por los datos que nos dio, ¿no? Sí, sí, profe, ya, gracias. ¿Sí, Pamela? ¿Quién más? ¿Alguien más? O sea, digo que solo es por los datos que nos comentó, ¿no? En este Sí, momento. sí, sí, hasta ahorita con los datos que les he comentado, un poquito más adelante lo calculamos a ver si es cierto lo que les dije. ¿Va? Va. Un poquito más adelante. Ahora, lo que sí es que a diferencia de los ácidos débiles, si se dan cuenta, si los ácidos fuertes, si yo conocía la concentración del ácido fuerte y de lo que está disociado totalmente, la concentración de protones es igual a la concentración del ácido, o depende de cuántos protones disociables tenga ese ácido. ¿Se entiende? Pero yo puedo calcular, si conozco la estructura del ácido, fácilmente puedo conocer cuántos protones debe de haber en la disolución y por lo tanto puedo determinar el pH. En el caso del ácido clorhídrico, pues es muy sencillo. Pero en el caso de los ácidos débiles, no puedo utilizar directamente la fórmula del ácido, la concentración del ácido para establecer el pH. Para establecer el pH de los ácidos débiles, vamos a encontrar dos opciones, y estas dos opciones parten de la constante de disociación del ácido, ¿sí? Que la tengo expresada aquí abajito. Aquí puse la reacción de disociación del ácido acético, y por analogía de lo que hicimos anteriormente con el agua, la constante de disociación será igual al producto de la concentración de acetatos por la concentración de protones sobre la concentración del ácido acético. Bueno, aquí me faltó poner estos chiquitos. Vamos poniéndolos, ¿va? ¿Vamos bien? Entonces, estas expresiones que me van a poder, lo que me van a auxiliar a determinar el pH de un ácido débil, ¿sí? Van a partir de las dos que vamos a encontrar ahorita, las dos van a partir de la concentración de la constante de disociación de estos ácidos. ¿Vamos bien? Ahora sí, ahí está. Entonces, fíjense, ya saben, el pH es una función de la concentración de protones. Entonces, ¿qué tengo que empezar por hacer? Pues tengo que despejar la concentración de protones de mi primera expresión. Si yo despejo la concentración de protones, me queda la expresión que estoy viendo en la parte inferior, ¿sí? Del lado izquierdo. ¿Sí? Fíjense bien, la concentración de protones va a ser igual a la constante que multiplica, ya saben, la concentración del ácido estaba dividiendo, pasa multiplicando, y la concentración de acetatos multiplicando pasa dividiendo. Entonces se me invirtió aquí este cociente. ¿Va? Entonces, concentración de protones va a ser igual a la constante de disociación por
¿sí? La concentración de ácido acético sobre la concentración de acetatos. ¿Vamos bien? Ahora, recuerden, pH es menos el logaritmo. Entonces, lo que voy a hacer es sacar menos el logaritmo de los dos lados de la igualdad. ¿Sí? Entonces, me quedaría menos el logaritmo de la concentración de protones va a ser igual a menos el logaritmo de todo lo que hay del otro lado de la igualdad. Pero de una buena vez, aprovechando las propiedades de los logaritmos, ya sabemos que el logaritmo de un producto es igual a la suma de los logaritmos. Entonces me quedaría del otro lado de la igualdad menos el logaritmo de la constante de disociación, más menos, entonces menos por más me da menos el logaritmo de la concentración del ácido sobre la concentración de su base. Y finalmente, menos el logaritmo de la concentración de protones, ya lo puedo expresar yo como pH. Y menos el logaritmo de la constante de disociación, la voy a expresar como pK. Y ahora, lo único que hice aquí fue para cambiar este signo, ¿sí? Para que ahora pueda sumar el último logaritmo, lo que tengo que hacer es invertir el cociente, sacar el inverso del cociente. ¿Qué me queda como? El logaritmo de la concentración de la base conjugada, el acetato, sobre la concentración del ácido. ¿Vamos bien? ¿Para qué se hacía el inverso, perdón? Para que este signo que tenía aquí negativo, que estaba restándome el logaritmo de la concentración del acetato, del ácido y de la base. Ok. Sumando, nada más. ¿Va? Pues lo pueden dejar así de la forma anterior, no pasa nada. Nada más hay que tener cuidado con lo que tengo en el numerador y en el denominador. ¿Va? ¿Todos bien hasta aquí? Sí. ¿Estamos bien, Martín? Sí. Muy bien. Israel, ¿todo bien? Sí, profe. Bueno, esta expresión a la que acabamos de llegar, ustedes la conocen, si no la conocen, se las presento, voy a tener el gusto de presentárselas. Es la ecuación de Henderson-Hasselbalch. ¿Va? Y la ecuación de Henderson-Hasselbalch, como pueden ver, se deduce a partir de la constante de disociación. ¿Sí? ¿Sí? Y esta es la expresión de Henderson-Hasselbalch. Y esta me va a permitir determinar el pH de cualquier solución, de cualquier ácido base conjugada, siempre y cuando yo conozca, entre otras cosas, la concentración del ácido y la concentración de su base conjugada. Y algo más, el pK. ¿Sí? Hasta ahorita, ¿qué sabemos que es pK? Salud, Irán. ¿Qué es pK? El menos logaritmo de K de. Hasta ahorita, vean la deducción de la fórmula. Y prendan cámara, chicos, porque no los veo. Hay muchos a los que no los veo. Es el potencial de disociación, ¿no? Hay que prender cámara. ¿Cómo, perdón? La constante. Es el El logaritmo de la constante de disociación. El logaritmo. El menos logaritmo. Menos logaritmo de. Menos el logaritmo de la constante de disociación. Las constantes de disociación son muy sencillas de encontrar, ¿eh? Uno va a un libro, ¿sí? Generalmente en los libros de química, ahí se van a encontrar las constantes de disociaciones de muchos ácidos. Si son constantes de disociación de ácidos, les van a llamar Ka, ¿sí?
Si son de las bases conjugadas, les van a llamar KB. ¿Va? ¿Vamos bien? ¿Alguna pregunta o duda hasta aquí? ¿Todos bien? Profe, entonces KD, KD es la constante de disociación. D es de disociación. Pero recuerden, esta constante de disociación, pues no es otra cosa sino que la constante de equilibrio para una reacción de disociación. ¿Sí me explico? ¿Pamela? sí, profe, sí. Ok. Fíjense bien, pero yo les dije que íbamos a encontrar dos expresiones. Esta fue la primera, y la primera que encontramos fue la expresión de Henderson-Hasselbalch. Nada más que esta me quedó un poquito encimada aquí. Un poquito más adelante la rearreglo para, ya saben, irla poniendo vertical, que vaya cayendo una tras otra, ¿va? Pero ya saben que ya no me dio tiempo de arreglarla. ¿Va? ¿Vamos bien? Siguiente. La siguiente expresión también se va a deducir a partir de la constante de disociación, pero fíjense aquí lo que vamos a considerar. Por cada molécula de ácido que se disocia, se forman las mismas cantidades de protones y su base conjugada. Es decir, la concentración de acetatos y la concentración de protones se encuentran en la misma relación. Si se encuentran en la misma relación, entonces la constante de disociación yo la voy a poder expresar en función únicamente de una de estas dos variables para simplificarla, ¿sí? Como lo que yo estoy buscando es pH, la voy a expresar en función de la concentración de protones. Repito, si la concentración de acetatos y la concentración de protones es la misma, entonces KD la puedo expresar como la concentración de protones al cuadrado. Es la T. Sobre la concentración del ácido. ¿Vamos bien? Y nuevamente, ¿qué hacemos? Pues despejamos la concentración de protones. ¿Sí? Entonces ya saben, la concentración de acetatos pasa multiplicando. ¿A quién pasa multiplicando? A la constante de disociación. ¿Sí? Y este cuadradito pasa del otro lado de la igualdad sacándole raíz a este producto. ¿Vamos bien? De tal manera que la concentración de protones va a ser igual a la raíz cuadrada del producto de la constante de disociación por la concentración del ácido. Y nuevamente, ¿qué hacemos? Pues sacamos menos el logaritmo. Si saco el menos logaritmo de un lado de la igualdad, tengo que hacer lo mismo del otro para que no se altere. Entonces me queda menos el logaritmo de la concentración de protones es igual a menos el logaritmo de todo este producto elevado a la 1/2. Pero bueno, de una buena vez hay que sacar las propiedades de los logaritmos. Y ustedes saben que este coeficiente, este exponente pasa como coeficiente y el producto de los logaritmos es igual a la suma de los logaritmos. Entonces me quedaría un medio que multiplica, ¿sí?, a el logaritmo negativo de la constante de disociación. Ya saben, aquí es más menos, menos por más me da menos el logaritmo de la concentración del ácido. Y nuevamente, pH, ya sabemos, menos el logaritmo de la concentración de protones es pH. Y pH va a ser igual a un medio de pK menos el logaritmo de la concentración del ácido. Y esta es nuestra segunda expresión. Esta es nuestra segunda expresión importante. ¿Se entiende?
Esta es muy importante. Vamos a ponerla hasta dentro de un cuadrito. Ay, no me va a dejar. Voy a hacer burradas. Luego la pongo. Bueno, la ponemos en negrita, ¿va? Para que... Ah, no me deja. Entonces, esta fue una ecuación muy importante, ¿sí? Y la expresión de Henderson-Hasselbalch también es importante, pero llegamos a las dos expresiones llegamos a partir de la ecuación de Henderson-Hasselbalch. ¿Vamos bien? Sí, profe. Más esta está más grandecita la vamos a poner, ¿va? Para que se vea que esta es una de las importantes. La otra la debí de haber puesto también un poquito más grandecita. Profe, entonces sería 1 entre pk menos logaritmo y todo eso. ¿Cómo, perdón? Que si el pH sería 1 entre todo eso, entre pk menos logaritmo. ¿Cómo que 1 entre...? Ajá, es que puso un medio. Ajá, es un medio de... Fíjense bien, aquí hay un paréntesis de pK, ¿sí? Ajá. Menos el logaritmo de la concentración del ácido, en este caso del ácido acético. ¿Va? Ok, va. Gracias, profe. Bueno. pK. Déjenme ver una cosa. Aquí está, miren. Por ejemplo, si ustedes se van a un librito, me van a encontrar las constantes de disociación de diferentes ácidos y me van a encontrar los valores de pK. Y por aquí está el ácido acético. ¿Ya lo vieron? Aquí está ácido acético. Híjole, nada más que mi tablita está muy enana. Vamos a hacerla un poquito más grandecita. Esta tabla me parece que es tomada del BOET. ¿Va? Entonces ya saben, aquí está el ácido acético. Y entonces encuentro que el ácido acético tiene una constante de disociación de 1.74 por 10 a la menos 5. ¿Sí? Esta es la constante. Si ustedes sacan menos el logaritmo de este valor, van a encontrar que el pK del ácido acético es 4.76. ¿Va? Entonces, fíjense. Ya encontramos el pK del ácido acético. ¿Cuánto fue? 4.76. 4.76. Fíjense, ¿conocen la concentración del ácido acético? ¿Cuál era la concentración del ácido acético? 0.1 molar. ¿Cuánto, perdón? Es que no los escuché. 0.1 molar. Décimo molar, 0.1 molar. Su siguiente misión terrenal es calcular el pH del ácido acético décimo molar. Ya tienen pK, tienen la concentración del ácido, pues aplican esta expresión y me determinan el valor de ese ácido. ¿Va? El pH del ácido acético décimo molar. ¿Va? Profe, ¿cuál era el pK? 4.76. Gracias. Por nada. Entonces, ahorita ya saben, se me va a cortar la inspiración, los voy a dejar calculándole. Y cuando regresemos, vemos qué valor les dio. Y vamos a ver qué